El teatro es esencia de la vida, soplando en la fogata de la búsqueda. Es un potro apocalíptico, traspasando barreras, transgrediendo destinos, destilando esperanzas y marcando caminos. Es expresión suprema del espíritu, melodía del músculo y la sangre, soplo del agua, flor del pensamiento, tormenta y calma, frío y sentimiento. El que busque el camino del teatro se pierde para siempre. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica a la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos fundamentales de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Clara Angélica Contreras Camacho, actriz y docente universitaria, con quien hoy hablaremos sobre la relación entre el arte y específicamente las artes escénicas y la universidad. Clara, bienvenida. Juan Francisco, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, que espero que sea de verdad un trabajo que sea, digamos, de alguna manera que repercuta pues cada vez más en estos nuevos medios de información, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Oh, gracias por aceptarla. Clara, para iniciar esta conversación, ¿nos podría contar brevemente quién es Clara Angélica? ¿Cómo ha sido su trasegar artístico y universitario? Brevemente, bueno, es difícil a veces hablar de uno mismo y a veces suelo ser a veces muy breve y a veces me extiendo mucho. Espero cumplir con tu concepto de brevedad. Bueno, Dale, dale. yo soy formada como directora de teatro, directora de artes escénicas de la Universidad Distrital, antiguo programa de artes escénicas de la ASAP, que pertenecía al Instituto Estatal de Cultura y Turismo y que en el 2006, por cuestiones políticas, pasó a ser parte de la Universidad Distrital. Yo me egresé en el 2007 y luego, eso que uno sale así como cuando salí del colegio sin saber qué iba a hacer en la vida. Entonces, por alguna razón que todavía no logro comprender por qué, eh, terminé haciendo una maestría en la Universidad Pedagógica en Educación. Eso fue muy duro para mí en esa formación artística. Digamos que puedo decir que tengo muchas herramientas desde lo artístico, específicamente desde lo escénico, pero cuando me enfrenté a la maestría en la pedagógica fue terrible. O sea, yo no sabía de nadie, yo era, mejor dicho, me pensaba que estaba muy bruta. Pero también en ese lugar fue muy bacano encontrarme con esas otras miradas desde esas otras disciplinas, porque siento que a veces, no sé si es muy colombiano o qué, pero pareciera que las especializaciones nos hacen cada vez como mirar de una manera distinta a los otros y los conocimientos de los otros. De alguna manera yo sufrí algo de bullying en la maestría porque yo no sabía quién era Foucault. Como yo ya llegué también más vieja, también les pregunté a ellos si Joven, sabían joven, quién. joven con experiencia, con muchos años de Gracias. experiencia. Y les pregunté a ellos, ok, yo no sé quién es Foucault, pero ustedes saben quién es Stanislavski. Y pues ellos no supieron responder. Entonces, Bueno, ¿y quién es ese? Stanislavski es uno de nuestros teóricos en teatro, ruso, además ruso, que hace, digamos que el man es, digamos, uno de los primeros que se pone a pensarse teóricamente cómo es que se forman y se forma en la actuación para el siglo XX, ¿no? Entonces, este man es revolucionario en ese sentido y es un, digamos, un pensador de las artes escénicas. Entonces ahí de alguna manera ratifiqué pues que el conocimiento es plural y está ahí. Y el hecho de que uno no sepa no significa que no sea bruto, simplemente pues que no ha tenido la oportunidad de tener contacto con él. Y eso, digamos que me ha servido también en mi lugar como docente. Luego resulté haciendo, tampoco sé por cosas de la vida,
Me gané una beca, la beca que también se ganó Juan Francisco en el 2014. Ah, ¿usted se la ganó en el 2014? Bueno, y Sí, así es. yo me la gané en el 2015, eran épocas de vacas gordas en Brasil, y ellos tenían un convenio con la OEA para recibir gente de Latinoamérica para formarse en maestrías y doctorados allá en Brasil, aprovechando un poco también la política de Lula, que había abierto muchas universidades a nivel nacional. Entonces, tener estudiantes extranjeros era una cuota también importante para darle cierto reconocimiento a las universidades. Nosotros llegamos a cumplir la cuota en la Universidad Federal de Uberlândia, Brasil, y pues allá fue donde conocí a Juan Francisco, gratamente, Ajá. y donde empecé y culminé mis estudios de doctorado también en educación, con una investigación sobre la formación también en dirección teatral, pues que es el estudio que hice en el doctorado sobre la formación en dirección teatral en América Latina, que es un estudio también un poco crítico sobre nuestra formación. Entonces es eso, ¿viste? Que no me demoré mucho. Menos mal le dije brevemente. Imagínate. Oye, Clara, supongamos que la universidad y las artes escénicas son una pareja, ¿sí? Ujú. Entonces, y usted ha sido testigo de esa relación. ¿Cómo describiría esa relación entre la academia y las artes escénicas? Bueno, precisamente estábamos hablando ahorita con mis estudiantes, porque además también soy docente, y estamos viendo un tema muy importante sobre la profesionalización de los artistas escénicos. Bueno, pero espere, Desde, ¿docente de qué universidad, Clara? soy docente de dos universidades, soy docente con 40 horas, podría llamarse que es una especie de tiempo completo, en Sí, la Universidad del Bosque, ajá, y en arte dramático, en el programa de arte dramático, y también soy docente de voz hablada 1 y 3 en la Universidad Distrital, mi alma mater, que es pues el lugar donde, digamos, me siento muy feliz también a ser parte de la universidad pública, sin demeritar obviamente el estar también presente en la universidad privada, que también es, digamos, otro lugar, pero también muy interesante. ahora sí, volvamos a la pregunta. Entonces, recapitulando, entonces, esa pregunta que tú me haces, esa relación digamos, de la universidad con la formación, o sea, yo lo cojo con las artes escénicas desde lo formativo, porque las artes escénicas están, digamos, por fuera de la universidad, ellas no nacieron dentro de la universidad. El teatro, digamos, tiene otro origen que no es el mismo origen de la universidad. Sin embargo, se encuentran y dialogan cuando la universidad decide formar artistas escénicos. Y aquí en Colombia eso es bastante reciente. O sea, nos llevamos mucho tiempo formando artistas escénicos desde la universidad, es decir, hasta hace muy poco, mediados del siglo XX, se determina que la formación teatral es una formación profesional en nuestro país. Haciendo el estudio que hice en el doctorado, pues me di cuenta que México y Brasil nos llevan años luz porque ellos reconocen la formación específicamente teatral, porque digamos que en Colombia la Universidad Nacional, que es una de las más antiguas del país, forma artistas desde hace mucho tiempo también. La Facultad de Artes de la Universidad Nacional es muy antigua, pero la formación, la nacional, por ejemplo, no tiene formación en artes escénicas, ni en teatro, ni algo que se le parezca. No tiene formación. Solo tiene ahorita un posgrado, que es la maestría de artes vivas, que está incrustada dentro de la Universidad Nacional. Pero como Sí. formación profesional de pregrado no tiene. Y Ujú. México también tiene varias universidades que tienen formación hace mucho más tiempo que Colombia. Nosotros acá podemos contar desde 1951 que se abre bajo el gobierno de Rojas Pinilla. Yo toda pila, ¿no? Hola, uy, qué cantidad de cosas que sé. Bajo el gobierno de este man es que se abre la primera escuela, es decir, como el man trajo la televisión a Colombia, Sí, entonces, pero no tenía gente para que le trabajara en la televisión. Esa es una anécdota súper bonita porque lo cuentan mis maestros, algunos que no vivieron con esa situación, pero son herederos de eso. Y es que él trajo la televisión, pero no tenía a los actores. En esa época estaba en la radio y actuar para radio es muy distinto que para televisión.
Entonces son actores con unas voces espectaculares, pero que no se movían y que no hacían nada. Recuerdo mucho la anécdota porque estaba Sekizano, que es un director que se formó con Stanislavski en Rusia, pero el man es, ay, no me acuerdo si es chino, japonés, coreano, siempre, perdónenme decir la ignorancia, pero el man es comunista y estaba en México y el Rojas Pinilla no sabía que era comunista y lo mandó traer, pues porque el man era el señor, imagínense, había trabajado con Stanislavski. Entonces lo trajo, a el man lo habían echado de México, lo habían sacado a patadas de México por ser comunista y el man llegó acá. Rojas Pinilla le abrió las puertas y después que se dio cuenta que era comunista, pues también. Hasta luego, duró apenas como para dejar sembrados los indicios de lo que serían las primeras escuelas de formación escénica en el país. Hace un momento nos hablabas de que acababas de tener una charla con los estudiantes sobre la profesionalización. ¿La profesionalización de quién? ¿Del artista? Sí, entonces estábamos hablando precisamente que todavía, y eso es, digamos, del Renacimiento, es decir, la historia que nosotros estudiamos es una historia bastante occidental, ¿no? La historia del teatro occidental. Y desde ese lugar, digamos que se han hecho varios estudios en el siglo XX y XXI sobre ese lugar de la formación profesional. Pero hay otra manera de ser profesional en el arte, no sé, creo que no pasa mucho en otras carreras, pero acá la persona que tiene una carrera, una práctica artística de toda la vida, también se conoce como profesional. Es decir, no tiene que pasar por una universidad ni tiene que tener un título universitario para ser considerado profesional. Actualmente, hoy en el país, tenemos un montón de profesionales que están en esa categoría de ser artistas profesionales, porque a nosotros no nos formamos como artistas, y mira que es muy curioso, los títulos que nosotros recibimos somos maestros en artes escénicas, maestro en arte dramático, pero nunca ningún título nos da el crédito de artista, porque artista no es un título que se dé o que yo compre o me lo den en la universidad, porque son dos circuitos distintos, el circuito artístico y el circuito educativo. Entonces la formación te da un título que cumpliste con esto y eres capaz de hacer esto, entonces tienes este título que es ellos lo llaman maestro, que es como ser especialista, ¿no? Como un matemático, un filósofo, usted es especialista en esa área. Y los artistas sí reciben es un título de la vida, que es gente que lleva un montón de años trabajando en el mundo teatral, que son reconocidos en ese universo teatral colombiano, y pues por eso son reconocidos como artistas y profesionales del arte. Bueno, esa relación es conflictiva en términos de qué podría ser conflictiva y cuál ha sido el aporte de la universidad al teatro, a las artes. Yo siento que es conflictiva sobre todo porque, por los títulos, porque como nosotros humanos somos necesitamos de reconocimiento todo el tiempo, entonces si no me dicen doctor, no me dicen artista, pues como que no soy nadie, y ahí como hay una cosa medio rara en que, de hecho el título universitario, o sea, te acredita ser profesional. No ser profesional es como, oh, por Dios, es casi analfabeta a estas alturas, ¿no? Hace algún tiempo el que no sabía leer ni escribir era analfabeta, pero ahorita hay un montón de analfabetas informáticos, los que no saben ni prender un computador. Entonces, yo siento que la relación, y sobre todo la relación conflictiva, es por la falta de reconocimiento. La academia, y hablo de la academia, en este caso la universidad, porque en la formación escénica, y hablo también en general del arte, existe una formación muy de escuela. Hay un montón de escuelas que que no tienen el permiso del ministerio de otorgar títulos profesionales, pero sí forman artistas, ¿no? Y muchos de ellos están las escuelas de artistas y muchas generaciones se han formado en esas escuelas. Pero hoy por hoy la exigencia del mercado es que tengas un título profesional. Entonces, por eso la universidad ahora está abriendo como una cosa que se llama convalidación de saberes. Negociazo, mi amor, A porque ver, cuente, a ver.
Exactamente, es el reconocimiento que hace la universidad a esa práctica artística. Entonces usted lleva 30 años trabajando como actor mimo, no sé, en Bucaramanga, y lo reconocen, pero lo reconoce la gente. Y usted para ir a trabajar en una universidad le piden el título. Entonces la universidad le dice, ay, no tiene el título, tranquis, acredite toda su experiencia artística, páguenos un monto de plata y en 2 años nosotros le damos el título. Eso es lo que ahorita están llamando convalidación de saberes, que lo está haciendo una universidad distrital, lo hizo la pedagógica, lo están haciendo muchas universidades. Eso ya es un negocio, es un buen negocio. Precisamente eso nos lleva a lo siguiente, Clara. Yo le quería preguntar, bueno, si escuchan ustedes algunos ruidos de fondo mientras Clara está hablando, eso se debe a que hay una tormenta que está azotando Tormenta. la capital del país, ¿no? Último minuto, está lloviendo mucho en Bogotá, llevamos 2 días con tormentas. Bueno, bueno. Y también para quienes nos escuchan y para los audientes, como diría mi amigo Carlos Pereira, mientras Clara habla, ustedes se imaginarán que ella también está actuando, ¿no? No puedo evitarlo. Clara, ¿a quién le conviene más esa relación de interdependencia que se establece o que se estableció entre las artes escénicas y la universidad? Es una pregunta. Yo creo que, o sea, yo siento que nos beneficiamos todos, ¿sabes? Porque finalmente creo que darle un reconocimiento también a las personas que han hecho un trabajo, porque es que, ¿qué pasa? O sea, y eso me lo explicaban porque yo decía, pero ¿por qué tienen que estudiar si es que ellos ya son profesionales? Pero una Está persona me tronando, decía, está tronando, está está tronando. tronando, gente Ey, está tronando. bueno, disculpa, sigue, sigue. Entonces, ay, si ve, me cortó usted la idea, Juan Francisco, yo tan genial que yo. De darle reconocimiento a estos Ya, actores, a sí. estas actrices. Entonces pasa una cosa y es que la universidad es un ente también autónomo que yo siento que, pues si uno se pone a hacer como el estudio juicioso a lo Boaventura de Sousa sobre ¿no? la universidad del siglo XX y ahora del siglo XXI, todo lo que ha tenido que atravesar y también se le han indilgado un montón de responsabilidades ahora, ¿no? Aparte de formar en unos conocimientos específicos, forma ciudadanos políticos, o sea, tiene un montón encima y entonces también le dan la tarea de darle los títulos a los artistas. Y yo creo que viéndola como si fuera un ente así, digamos, siento que es beneficioso para los artistas que reciban un título profesional, porque eso les permite de alguna manera en el mercado capitalista en el que nos encontramos moverse de alguna manera mucho más dinámica, porque muchos artistas se han visto, y hablo de artistas escénicos sin mencionar qué pasa también en la música, en las artes plásticas, en todas las artes, que los que no son profesionales pues difícilmente pueden, digamos, ejercer otra labor que no sea la de artista. Por ejemplo, el lugar docente te exige sí o sí tener un título, un reconocimiento de unos estudios que sean acreditados por el ministerio y bueno, todo este rollo. Ahora, les cuento una anécdota también. En la SAP, por ejemplo, existe en música especialización de instrumento, ¿no? Entonces usted puede escoger el instrumento que se le dé la gana, así el más inverosímil, la maraca llanera. Resulta que no hay ningún docente titulado hasta el momento en maraca llanera, porque es desde la práctica que el maraquero llanero lleva como 40 años calándole a la maraca y es el que sabe cuáles son los ritmos y cuáles son las velocidades y las intensidades, y yo no sé cómo tocar a la maraca llanera, pero y para contratar al señor que sabe tocar la maraca, pues la universidad tiene que hacer un montón de maromas porque jurídicamente no tiene cómo contratarlo porque pues no tiene el título de maestro, ¿no? Entonces siempre terminan pagándole por debajo de su saber y siento ok, la universidad dice, si no presentas el título te pago menos. Entonces te doy la oportunidad de que te profesionalices para pagarte lo que mereces, ¿no? Entonces siento que yo creo que ya inmersos en este mundo capitalista nos toca entrar en el juego si no nos quedamos atrás. Y yo creo que en ese lugar de ese juego capitalista estamos los artistas y está la Eh, universidad.
sin Sí, lugar a sí, dudas. sí, sí, así es. Clara, entonces, cabe la posibilidad, ¿te imaginas un escenario donde se pueda retirar la formación teatral del campus universitario? Ay, yo no sé, ahora en la pandemia muchos habían hablado de la finalización del teatro, se acabó el teatro, pues porque el teatro es una cuestión de convivio, dice Duati, donde están alguien que presenta y otros son espectadores y ese convivio es lo que hace que se genere ese elemento que es el teatro. Sin embargo, superamos la pandemia o lo estamos superando y el teatro continuó. Y en términos de formación siempre existe ese nerviosismo de que ya no hayan más chicos que quieran formarse en teatro, ¿no? Y yo digo, el arte es un oficio y no se va a acabar, siempre va a querer, siempre va a existir un juglar, un payaso, un mimo, allá que aparezca en un pueblo más olvidado, de la ciudad más olvidada, del país más olvidado, va a aparecer un man haciendo cosas que la gente diga, ah, y que después terminen viéndolo y el man sintiéndose un artista haciéndolo. Eso ya, esos son digamos, los inicios de lo teatral. Alguien que ejecuta algo y los otros lo ven maravillado haciendo eso que ejecuta. Entonces yo creo que sí, eso no va a cambiar. Puede ser que en algún momento salga y terminen diciendo, esta carrera toca acabarla. Lo pienso mucho en la universidad privada, ¿no? Porque la universidad privada necesita réditos económicos con respecto a su inversión. Ellos invierten en unos programas que necesitan pues que les devuelva, ¿no? De alguna manera, pues esa inversión. Y pues si los chicos no se inscriben o no hay una demanda, porque nosotros aquí en Colombia no tenemos una demanda de artistas escénicos, o sea, en ninguna parte necesitan un director teatral, o sea, y todavía los papás le dicen a los chicos, pero ¿por qué va a estudiar esa carrera si se muere de hambre? Más bien estudia una ingeniería de sistemas, ¿cierto? Que es lo que está dando plata. Estudie algo que le dé plata. Entonces, y sin embargo, uno ve en la SAP, yo veo un montón de chinos ahí en el bosque, chicos pagando mucho, porque la matrícula es costosa en el bosque, no de las más costosas, pero pues no es una matrícula barata, y los chicos empecinados en estudiar. Y yo los veo con esa ilusión y yo digo, ¿qué importa? O sea, no importa si no van a terminar siendo los grandes artistas que cambien el movimiento teatral del mundo, no me interesa, pero están peleando por una cosa que nos están quitando cada vez más y es hacer lo que queremos, lo que deseamos. Cada vez el sistema nos está poniendo en la cabeza más que sea productivo, que tenga que plata, que ¿cierto? Y estos chinos dicen no y se van en contra de la familia, en contra de los papás no les vuelven a hablar porque se van a volver marihuaneros. Entonces, y entonces yo digo, y sin embargo los chicos siguen ahí y se dan cuenta cuando entran que no es una carrera fácil, es una carrera muy complicada, porque es una carrera que trabaja con la comprensión de lo humano para después representar lo humano. Ajá, Entonces, ajá, eso me parece que es interesante. sí, sí, sí. Oye, Clara, ¿cómo fue la experiencia siendo actriz, trabajando con los chicos y las chicas de instituciones educativas públicas? Porque creo que pasaste Se me olvidó contar esa por historia la de mi básica vida. secundaria, ¿no? Sí. Sí, 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 ¿Cómo fue esa experiencia? yo, fue terrible. Fue terrible sobre todo porque mi formación no es en licenciatura y ahí es donde uno siente que de verdad la especialidad a veces sí es importante. Porque yo me presenté al concurso docente para el 2010 y yo pasé ese concurso. Y lo peor es que no le dan a uno como una inducción. A mí me llamaron, vaya al colegio, me tocó por allá en Usme, en Bogotá, que Usme es lejos para lo que no están escuchando por fuera de la ciudad capital. Usme es muy lejos, al sur de la ciudad. Ajá. Es incluso, todavía mantiene alguna población campesina y me tiraron allá. Yo nunca había dado clase en un colegio, no tenía ni idea. Yo solo quería que los estudiantes fueran libres. Y me tiran allá con un séptimo, me acuerdo que era 7-3, 40 chinos hacinados en un salón súper pequeñito, entre unos pupitres duros, grandes,
Y yo les dije, no, o sea, yo vine aquí para que hagamos, seamos libres, no, no quiero que ustedes se sientan presionados. Yo en esa política toda hippie, Ajá. fue muy loco porque esos chinos hicieron exactamente eso. Se volvieron locos, subieron los pupitres, o sea, yo salí llorando de ese salón, yo no sabía qué hacer. Y recuerdo a una profesora de inglés que era mayor, y me miraba y me decía, Sí. hasta que tú no tengas Ajá. orden en la clase, no vas a poder hacer tus clases. Sí. Y yo, pero ¿cómo hago? Yo no sé si esto sea una cuestión pedagógica, me imagino que los grandes pedagogos me estarán echando piedras, pero yo primero me desgarré la voz, duré sin voz como 3 meses porque gritándole a esos chinos hediondos y ninguno se sentaba y todos se volvían locos. Y después un día me puse una bata así de profesora, porque además eso es actuación, Sí, porque sí. yo me puse la bata de actriz de profesora Ajá. y me Ajá. puse la bata y entonces me acuerdo que la profe me dijo, usted tiene el sartén por el mango. Y yo, pero ¿cuál es el sartén? O sea, ¿cuál es el sartén por cuál? Y claro, me di cuenta que el sartén por el mango es la nota. Los chicos están ahí por la nota. Ajá. Buen punto. Entonces me puse, ese día llegué a ese mismo curso y me puse, ¿cómo es que se llama él? Listo, Pepito, cero. Y no sé qué, cero. Y los chinos empezaron a escuchar cero y empezaron a sentarse y se sentaron y como que se quedaron callados. Yo no tuve que gritar nada. Y después de que los vi sentados, yo dije, ya, por fin. Mira, yo creo que duré como un año más o menos intentando acomodarme como en ese lugar. Eh, y después de entender y que ellos entendieran un poco cómo era la dinámica de la clase, definitivamente sin orden no hay la posibilidad de hacer nada, nada, Entonces, nada con los chicos. ahí te volviste una dictadora de clase. Pero ahora sí entiendo por qué la dictadura de clase es Porque dicen, necesaria. Además, es necesaria. voy a dictar teatro. Y sí, y yo creo que, pues, digamos que la gente que no ha estado, por eso a veces critico mucho estos grandes pensadores, pedagogos, que no son docentes, que no han pasado nunca por un aula, porque es que pasar por un aula universitario no es igual, mis queridos oyentes, a un aula de colegio público en Colombia. Eso no, o sea, no, ustedes no se imaginan lo que es. Y no porque sea una cosa terrible, sino que es maravillosa en la cantidad de diversidades que encuentra uno. Y no es ni siquiera como uno se la imagina, ni como se la cuentan. Es todo, mejor dicho, es inesperado, es inesperado. Entonces, para mí, ese paso por el colegio fue fundamental. Yo, después de 5 años, pues me salí para hacer el doctorado, porque no me dieron permiso, valga la pena decir, en la secretaría no me quisieron dar permiso, con truenos y todo. No me quisieron dar permiso, entonces pues yo renuncié. Y renuncié lastimosamente porque yo ya había logrado realmente, Juan Francisco, mira, o sea, yo todavía guardo fotos, me encuentro a veces con chicos en los buses y yo creo que sí logré eso que quería ese primer día en la clase, que ellos fueran libres, porque en medio de todo lo que ellos aprenden, más que aprender, es lo que les pasa en el colegio. Realmente ellos aprenden desde la experiencia vivencial de lo que viven en el colegio, de su relación con el entorno, con sus compañeros, no tanto con los contenidos. Y el teatro es una, digamos, herramienta importantísima para esa relación social. Entonces, para mí fue maravilloso haber pasado por el Francisco Antonio Sea de Usme. Bien, Clara. Entonces, para finalizar, me gustaría también que brevemente, así como al principio, Wow. eso, nos compartiera cuál es su visión de educación. Ay, Dios mío, brevemente, Juan Francisco. Brevemente, brevemente. Ay, no sé, están, porque es que, claro, Bueno, no, entonces le doy 5 minutos. porque pensaba un poco en ese, claro, todo el tiempo como docente me cuestiono mi lugar como educadora, ¿no? Eh, y también porque yo soy reflejo de los docentes que tuve y sobre todo los que me formaron en esta arte, que es el arte escénico. Eh, y yo ni sé, como yo no pensé que yo terminaría, es que yo no sabía ni qué quería hacer en la vida, es que, ay Dios mío.
Entonces yo terminé también siendo docente como por cuestiones de la vida, pero en serio que es una cosa que me apasiona tanto, me moviliza tanto y yo pensaba que era solamente como con los chicos y sentir que iba a dejar una huella, el ego, ¿no? Vaya a dejar una huella en los niños. No, pero siento que ay, yo aprendo tanto en ese lugar, entonces a veces ese lugar de educadora como la que contiene el conocimiento, yo me siento más a veces más como una guía, pero además siento que es una guía que tiene una ventaja por los años, pero no por la cantidad de conocimiento que tenga. Y me gusta también ese lugar de ignorancia en el que a veces y muchas veces suelo estar, porque quizás hay una idea de ese docente que todo lo sabe. Y cuando uno sabe tanto, pues ¿para qué sigue estudiando, cierto? Decían, sabe tanto que ya para qué sigue, mi amor. Y yo creo que ese ha sido como uno de mis principios, sin ser como un principio, sino como algo que me ha movilizado. Saber que no sé, y va, es toda socrática, ¿no? Solo sé que nada sé. Pero no en ese lugar, sino de verdad sintiéndolo. Cuando entré a hacer el doctorado, que también entré a hacer el doctorado con muchos nervios, pues porque era en otro país, en otro idioma, y no sabía ni hablar portugués, bueno, todo lo que ya tú sabes, pero sentirme en ese lugar de aprendiz siempre me pone me moviliza demasiado. Entonces, en este lugar docente me siento simplemente con unas herramientas más por el tiempo que tengo en este planeta que los chicos con los que estoy en las clases, pero con ellos yo aprendo un montón, con ellos todo el tiempo me cuestiono. Ellos, de hecho, también les propongo que cuestionen, porque quedarse como simplemente mirando a ver tú qué me vas a decir hoy, pero hey, y acá en la virtualidad que tengo clases virtuales, allá Juan Francisco, a ver, ¿usted qué piensa? Ay, profe, ¿cómo es que la pregunta? Que es que no entendí, que es que estaba durmiendo, claro. Entonces, es también preguntarles y sobre todo porque están en carreras que no son carreras que tienen una salida profesional que usted ya sabe, allá va a llegar. Acá usted, su papá no le va a montar una compañía de teatro para que usted venga a hacer lo que se le dé la gana. No, no pasa. Entonces, si usted estudia esta carrera, tiene que tener una conciencia de sí muy fuerte. Entonces, en ese lugar de la conciencia de sí, estoy todo el tiempo yo, revisándome como transmisora de alguna información, que cómo se da, cómo los llevo para que hagan, para que entiendan, para que comprendan, para que les atraviese, para que, ¿no? Pues porque es que los atraviese y yo les digo es que el teatro es un atravesamiento en la carne, le queda a uno en el alma, le queda a uno, y a veces así como que llegan a las 6, porque tengo clase a las 6 de la mañana, y llegan con los chicos de la SAP, y llegan dormidos, y yo me quedo mirándolos y yo, pero yo no estoy para motivarlos, pero sí siento que cuando la clase empieza a avanzar, ellos mismos se motivan con la clase. Entonces, pues, si tú me preguntas qué metodología uso, cuál paradigma de la educación, ese no sé, no sé nada de eso. Pero siento que la práctica y la práctica consciente, no, y sobre todo la práctica consciente de la formación artística, que se supone que es una formación sensible, ¿cierto? Tiene que pasar por eso, por escuchar las individualidades de todos los que estamos ahí, porque somos diversos. Hay un montón de chicos que están en tránsitos de género, en tránsitos de su percepción consigo mismo, y uno no puede pasar por alto eso. A mí qué me importa si usted es niño o es niña, si tienes... No, ¿cómo que sí? Sí me importa. Porque si te importa a ti como estudiante y lo manifiestas y quieres que yo, tú siendo un chico, quieres empezar a que te diga, chica, yo entro en esa dinámica. Obvio, estoy en aprendizaje, estoy en ese lugar de también aprender, porque de toda esa gama espectral que yo conocía como hombre-mujer, una chica trans que hizo conmigo su investigación de tesis de grado, que le llamaba la actriz trans en América Latina, yo aprendí con ella, pero mejor dicho, el espectro que es salirse de lo binario, hombre-mujer, el espectro amplio que hay, y que eso es donde están los jóvenes y las jovencitas, y los elles y los hoyos y todo eso, en estas dinámicas. Y yo creo que la educación no puede estar por fuera de esos contextos. Solamente tú preocupado porque aprendan a sumar Sí, y a restar y ya, no, totalmente no. de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, Bueno, Clara,
Mi educación Dale. radical. Entonces esta es tu visión, ¿no? Sí. Bueno, Clara, muchas gracias por regalarnos esos lugares de ignorancia a partir de los cuales deseducarnos críticamente. Eso es bien deseducativo. Muy interesante. Gracias, Juan, de verdad. Y gracias a las personas que están escuchando este podcast, de verdad. Pueden dejarnos sus comentarios que también les estaremos respondiendo más adelante. Y si quieren y quieren participar también de estos encuentros, pues súper bien que Juan Francisco está así en este proyecto de Estoy Seducando. desocupado. Muchas y muchas gracias, Juanito. Bueno, gracias a ti. Bueno, finalmente espero que hayan disfrutado de esta amena conversación con mi amiga y compañera Clara Angélica. Recuerden que en la descripción de este episodio encontrarán el enlace al blog radicaleducacion.blogspot.com. Pueden dejarnos sus comentarios también en el canal Discord, incluso seguirnos en nuestra nueva cuenta en Instagram y también en la nueva página de Facebook, cuyos enlaces van a aparecer en la descripción de este episodio. Si quieren y si les parece mucho más fácil, pueden escribirnos al correo electrónico jremolinac@gmail.com. Antes de despedirnos, tenemos el podcast recomendado de esta semana, el podcast de Instagram. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spreaker, Spotify, eBooks, Apple Podcasts y Google Podcasts. No olviden suscribirse, oprimir me gusta, valorar con muchas estrellas este podcast, ojalá con las 5, y también compartirlo en sus redes sociales y si encuentran alguna campanita por ahí, denle clic. Porque la educación no es suficiente y en ocasiones peligrosa, nos vemos en una nueva oportunidad para deseducar críticamente.